Buenas tardes, nos encontramos en la finca La Esperanza, el criadero El Refugio. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos María Fernanda Arenas, Karen Lizeth Pimiento, Diego Velandia y quien les habla, Paula Andrea Varela. En este criadero se lleva a cabo procesos de mejoramiento genético en ganado ovino de las razas Dorper, Santa Inés y Dorper White. Buenas tardes, soy Diego Armando Velandia, soy estudiante de la Universidad Cooperativa. Le vengo a hablar un poquito acerca de los ovinos. Son animales ungulados, mamíferos, de tipo poligástrico, que en los últimos años ha ido incrementando esta producción debido a la producción de carne y leche y los productos secundarios como son la lana y la piel. Los ovinos son animales con muchas características beneficiosas para una ganadería debido a que se adaptan muy bien a los climas y son animales muy rústicos. Los podemos encontrar de dos tipos: los ovinos de climas templados, que son los ovinos de carne, y los ovinos de climas fríos, que son los ovinos de lana, que se especializan en la producción de lana. Estos animales, el periodo de la gestación dura alrededor de 145 a 150 días y el periodo de sacrificio de un cordero para sacrificio es de 6 a 7 meses, con un promedio de peso de 35 a 40 kilogramos. Los ovinos fueron uno de los primeros animales los cuales fueron domesticados por el hombre. Su historia se remota alrededor del año 9000 a.C., en donde uno de los primeros ovinos domesticados fue el carnero salvaje de Mesopotamia. De ahí es su procedencia. Al principio se utilizaron solamente como producción en carne, leche y piel. Alrededor del año 6000 a.C., culturas como la Irán y las persas se basaron en su economía en la producción de ovejas en lana y piel. Así sucesivamente fueron llevadas a África, Europa, en donde estos dos continentes comenzaron a repartirlas por todo el mundo. Con la llegada de los conquistadores españoles se introdujeron los primeros ovinos del continente americano. Estos ovinos primitivos dieron origen al denominado ovino criollo colombiano. La oveja criolla nativa de Colombia se originó de los cruces indiscriminados entre los primeros ovinos traídos por los conquistadores desde la península ibérica hace 500 años. Luego de un tiempo y un largo proceso de adaptación, se tomó un tipo de animal capaz de prosperar en el medio colombiano. Etología del ovino. Los ovinos perciben su entorno por medio de los 5 sentidos. La vista. Poseen una vista panorámica de 330 a 360 grados con un punto ciego detrás de su cabeza a los 70 grados. El oído. Los ovinos poseen un oído muy agudo y desarrollado gracias a la forma de su pabellón auricular y su posición anatómica dentro de la cabeza. Se asustan con los ruidos repentinos y fuertes y utilizan el sentido del oído para comunicarse por medio de vocalizaciones como bufidos, gruñidos y válidos. Tacto. Las áreas de mayor sensibilidad en los ovinos son la frente y el morro. El sentido del tacto es muy importante en la lactación ya que estimula la producción láctea. El olfato. Los ovinos utilizan su sentido del olfato para escoger el forraje, para la comunicación sexual, la comunicación madre-hija y para percibir posibles depredadores. El gusto. Los ovinos son muy selectivos en cuanto a lo que comen y no pastan en sitios donde esté contaminado por ese o donde sus plantas tengan espinas. En cuanto a la patabilidad, prefieren los sabores salados a los dulces o con urea. Comportamiento social de los ovinos. Dominancia y jerarquizaciones.
En cuanto a la dominancia, podemos verla reflejada en el ganado ovino por medio de competencias leves por alimento, por medio de choques de cabeza o leves empujones. No es una práctica muy común dentro de este ganado, pero puede verse reflejada en rebaños de hembras. En cuanto a las jerarquizaciones, se ven más reflejadas en el ganado de los machos y se hacen con el fin de dictar un líder, el cual será el que guía al rebaño, por medio del tamaño de su cabeza, sus cuernos y su peso corporal. Comportamiento reproductivo. Los ovinos tienen un patrón reproductivo estacional, por lo cual es necesario mantener los rebaños de hembras separados de los rebaños de machos en tiempos no reproductivos. En cuanto a las hembras, cuando entran el calor, su vulva se vuelve rojiza y aumentan el número de emisiones. Por su lado, el macho practica el fleming y por medio de vocalizaciones corteja a la hembra. Relación madre y cría. Cuando las ovinas entran en gestación, normalmente se apartan del rebaño y constantemente están en alerta. Después del parto, la hembra lame a su cría para estimular la frecuencia respiratoria y calentar sus músculos para que pueda caminar por primera vez. Cabe resaltar que existe una alta mortalidad por abandono y por demora en lamber la cría. Para esto es necesaria la implementación de materneras. Relación con el humano. La respuesta normal ante el humano de un ovino siempre va a ser la huida, ya que estos son animales que se asustan fácilmente cuando no tienen confianza con las personas. Cuando los ovinos se sienten amenazados, forman grupos y se reclúen, pero mantienen su espacio individual. Los ovinos poseen memoria ante las experiencias negativas y discriminan entre el personal. Los ovinos los alimentan mediante forrajes como heno, el silo y pastos naturales que se encuentran alrededor del criadero. El sistema que utilizan en la finca La Esperanza es semiestabulado, momento de pastoreo y un momento de establo donde se le da el suplemento y se le complementa una dieta nutricional. Los alimentos como la base forrajera de gramíneas y leguminosas están constituidas por un porcentaje de materia húmeda y un porcentaje de materia seca. La materia seca está constituida o está compuesta por carbohidratos, proteínas, lípidos y algunos minerales que ayudan a conformar la nutrición del animal. Al momento de la ingesta, muchos factores pueden intervenir este proceso, tales como las grandes cantidades de pared celular o tallo en los pastos, que es poco digestible para ellos, o también cuando la densidad de los pastos es demasiada y se genera demasiado altos, entonces se agranda la pared celular. Otro factor también que puede intervenir la ingesta son las enfermedades, las faltas de minerales tales como el calcio, el azufre, el fósforo, que son los principales en estos animales. Al igual que los factores climáticos pueden intervenir en la ingesta de estos animales, como tormentas. Cuando hay una tormenta, todos los animales, todos los ovinos en este caso, se dirigen a palos y son muy susceptibles a rayos o en otras catástrofes. También las temperaturas extremas disminuyen la ingesta de ellos. Otros de los factores que afectan el consumo son los relacionados con el animal, por ejemplo, el tamaño del rumen. A medida que el animal crece y se desarrolla, su consumo de alimento aumenta y de esta manera la capacidad del rumen. El peso. Si el animal se encuentra excesivamente pasado de peso o engrasado, la ingesta va a tender a disminuir o a estabilizarse. Esto se debe a que las reservas de grasa abdominal disminuyen la capacidad del rumen. Por el contrario, si el animal se encuentra muy bajo de peso, la ingesta va a tender a aumentar. Hembras gestantes. Al principio de la gestación, la hembra necesita adquirir todos los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal. Por lo tanto, la ingesta va a aumentar. Lo contrario al último tercio del embarazo, donde la hembra va a disminuir su consumo, ya que
El aumento del tamaño del feto disminuye la capacidad del rumen. La digestión es el proceso mediante el cual las partículas se llegan a conformar más pequeñas. Lo que ayuda a este proceso de digestión es la masticación y la segregación de jugos gástricos que disminuye el tamaño de estas partículas. Los rumiantes tienen un sistema digestivo especializado, ya que tienen la capacidad de digerir grandes cantidades de fibras. También poseen características fisiológicas y morfológicas que los diferencian de muchos más animales. Los principales componentes digestivos del ganado ovino son el esófago, el rumen, el omaso, el abomaso, el retículo, el intestino delgado, el intestino grueso, el ciego y el recto. Algunas de las enzimas que ayudan en este proceso son las amilasas, las hidrolasas y las peptilasas. Una vez que la alimentación ha sido consumida, viaja por el esófago al rumen y al retículo, que son los primeros dos compartimientos del estómago del rumiante. Después de un consumo de alimentos extensos o de una jornada larga pastando, el proceso de la rumia comienza. La rumia sucede a causa de las constantes contracciones del rumen retículo que mueve la masa de alimentos hacia adelante hasta entrar en contacto con la apertura más inferior del esófago. La masa del alimento regresa al esófago donde es remasticada. Las ovejas adultas gastan 8 horas o más cada día en rumiar su alimentación para reducir el tamaño de las partículas. Los principales componentes del sistema digestivo de los ovinos son el abomaso, el rumen, el retículo y el omaso. En el rumen y en el retículo existe una población muy grande de microorganismos, bacterias y protozoos que viven en un ambiente regulado. La ingestión constante de alimentos y la devolución sistemática de la masa digestiva ocurre aquí conjuntamente con la absorción de los productos finales de la fermentación que salen fuera del retículo rumen con destino al omaso. El proceso de la rumia es importante para aumentar al máximo la exposición de los alimentos ingeridos a los microorganismos. La función principal de estos microorganismos es la de digerir componentes fibrosos de los alimentos. En el omaso se absorben los productos finales de la fermentación, así también como el agua. Los productos fermentados que salen del omaso pasan a través del abomaso, que es el que llaman el estómago verdadero. El abomaso segrega jugos gástricos, ácido clorhídrico y enzimas digestivas en la masa digesta, comenzando la digestión de enzimas. El intestino delgado. El intestino delgado es donde la masa digestiva se ve expuesta a las enzimas intestinales y pancreáticas, así como también a la bilis del hígado. Las proteínas, almidones y los azúcares son digeridos enzimáticamente aquí, pero la fibra que se escapó del proceso de fermentación en el rumen retículo no puede ser digerida en el intestino delgado. La digestión de los lípidos también ocurre en el intestino delgado. Los 24 metros de longitud del intestino delgado es donde acontece la absorción de los productos digeridos durante el proceso enzimático de proteínas, carbohidratos y lípidos. El ciego es de importancia insignificante en los rumiantes a causa de que la digesta sufre su descomposición con anterioridad en el rumen retículo. Por su parte, en el intestino grueso es el segundo sitio de fermentación y es donde el agua y los productos finales durante el pasaje de la digestión son absorbidos. Los alimentos sin digerir se excretan entonces a través del recto. Con respecto al metabolismo de los lípidos, es un proceso que comienza desde la ingesta del ovino. La dieta de los ovinos está constituida principalmente por forrajes, granos y suplementos. Estos son ricos en triglicéridos que se dirigen al rumen. Ahí, mediante un proceso llamado lipólisis, se degradan a ácidos grasos. Estos ácidos grasos se dirigen al intestino para poder ser absorbidos y se convierten nuevamente a triglicéridos. De ahí, se incorporan a una proteína llamada kilomicrones, que son proteínas compuestas por lípidos, para poder ser transportados mediante el sistema linfático
y el torrente sanguíneo a los tejidos. Cuando llegan a los capilares, mediante una enzima llamada lipasa, se convierten o se degradan en ácidos grasos y en glicerol. Los ácidos grasos penetran el citoplasma de la célula y mediante la carnitina se dirigen al interior de la mitocondria. Ahí comienza un proceso llamado la beta-oxidación, que consta de 5 etapas cíclicas y en cada una de ellas se remueven 2 carbonos, dejando así acetilcoenzima A, NAF y FAT. El NAF y el FAT se dirigen a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa, y la acetilcoenzima A se dirige a un proceso llamado cetogénesis, que se da especialmente en los rumiantes debido a la falta de oxalacetato en el hígado para poder realizar la gluconeogénesis, y de ahí se convierten en cuerpos cetónicos. Otra porción de la acetilcoenzima A se dirige al ciclo de Krebs para poder sintetizar energía. Y la última porción de la acetilcoenzima A lleva su proceso en la síntesis de nuevos ácidos grasos para poder ser almacenados en el tejido adiposo de los diferentes órganos, como la glándula mamaria, entre otros. Metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en carbohidratos fibrosos, que producen ácido acético, y carbohidratos no fibrosos, que producen en mayor proporción acetato y en menor proporción propionato. Los carbohidratos llegan al rumen, donde por acción de los microorganismos ruminales se convierten en celulosa y en hemicelulosa. Dentro del rumen se producen los isoácidos, que son los encargados de que los microorganismos ruminales crezcan. También se producen gases como el metano y el CO2, que son expulsados por medio de eructos. En el rumen se producen los ácidos grasos volátiles, como el ácido butírico, que es almacenado en la pared del rumen en forma de beta-hidroxiburitato. Por su parte, el ácido propiónico y el ácido acético van al hígado, donde el ácido propiónico, por acción de los aminoácidos, es convertido en glucosa y luego se convierte en lactosa hasta llegar a las ubres. El ácido acético es el encargado de producir la grasa que llegará a las ubres. El rumiante provee los nutrientes que permiten el crecimiento y desarrollo de los microorganismos ruminales. En respuesta a la entrega de este hábitat, los microorganismos proveen las actividades y productos esenciales para el animal. La celulosa es el carbohidrato más importante, es fuente de carbono, pero el animal por sí mismo no es capaz de digerir la celulosa. Los microorganismos utilizan la celulosa como fuente de energía y estos aportan grandes cantidades de ácidos grasos volátiles, los cuales son utilizados por el animal como fuente de energía. Las proteínas promueven los aminoácidos requeridos para el mantenimiento de funciones vitales como la reproducción, el crecimiento y la lactancia de los ovinos. Estos pueden utilizar otras fuentes de nitrógeno para sintetizar aminoácidos y formar proteínas, desde nitrógeno no proteico, debido a la habilidad que tienen los rumiantes dependiente de bacterias ruminales. Las dietas de los ovinos debe basarse en una pequeña porción de granos y una buena cantidad de forrajes para una buena dieta alimenticia. Las bacterias del rumen pueden sintetizar sus propias proteínas a partir de proteína de baja calidad que ingresen en la dieta. Estas tienen un alto aprovechamiento de los nutrientes. Las fuentes de nitrógeno que emplean los microorganismos en el rumen para sintetizar proteína provienen de la proteína de la dieta, del nitrógeno no proteico, de nitrógeno reciclado hacia el rumen para su reutilización y proteínas que ingresan y se transforman en proteína bacteriana. Y esta proteína bacteriana es la que se alimentan los ovinos. La fermentación de las proteínas de la dieta empieza por proteasas de origen microbiano.
Estos péptidos resultantes de la acción de las proteasas entran a los microorganismos en el rumen y dentro son atacados por péptidos. Las bacterias del rumen utilizan los aminoácidos resultantes para su propio metabolismo. Estas las pueden utilizar directamente para sintetizar sus proteínas o pueden desaminizar los aminoácidos como producto de esto se obtiene amoníaco y ácidos volátiles. En el rumiante puede suministrársele el nitrógeno no proteínico como la urea siempre y cuando no se excedan los límites de ingreso que pueden soportar los microorganismos bacterianos en el rumen. La urea ingresada al rumen se transforma en amoníaco y esta puede ser utilizada para la síntesis de aminoácidos. Una baja cantidad de amoníaco en el animal puede causar escasez de nitrógeno para las bacterias y se puede reducir la digestibilidad de los alimentos. Y una alta cantidad de amoníaco en el rumen puede producir una toxicidad en el animal, así como el bajo peso y en condiciones muy graves causar la muerte. El escape de amoníaco desde el rumen hacia la sangre, ya que el amoníaco llega al hígado y por la vena porta, pues debido a que este es tóxico en el hígado, es transformado a urea. Y es eficiente si no es en exceso la cantidad de amoníaco que se está suministrando. La urea puede ir a las paredes del rumen y ser aprovechado como nitrógeno no proteico. En el rumen es reconvertido a amoníaco y sirve como fuente de nitrógeno para el crecimiento bacteriano. La urea llega al rumen por las glándulas salivales. Esta urea es excretada por la saliva y pasa al rumen por la rumia o el bolo alimenticio. La toxemia de gestación es un trastorno metabólico que aparece durante las últimas semanas de gestación. Esta enfermedad se caracteriza por presentar una hipoglucemia y una cetosis, lesionalmente causada por un hígado graso y clínicamente por una encefalopatía hepática. Esta enfermedad no discrimina entre razas ni edad, le da a todas las ovejas, pero tiene mayor sensibilidad por las hembras que están en gestación. Tiene una mortalidad elevada y también su tratamiento es un poco complicado si la enfermedad no se detecta a tiempo. La toxemia de gestación es un trastorno metabólico de los hidratos de carbono producido por las altas y cada vez mayores demandas de glucosa por parte del feto en las últimas 6 semanas de gestación. Esto puede ser causado debido a un cambio en la dieta, a que no tengan los suficientes alimentos o que haya un traslado de los animales, lo que les impide ingerir la cantidad de alimentos necesaria para cubrir sus necesidades. Las ovejas, al igual que los demás rumiantes, absorben muy pocos carbohidratos en la dieta en forma de glucosa. Ya que los hidratos de carbono se absorben en el rumen, estas demandas de glucosa deben ser cubridas mediante la gluconeogénesis. Los carbohidratos en el rumen se absorben en forma de ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato. El acetato supone el 70% de la producción de ácidos grasos de cadena corta en el rumen y este se distribuye en todos los tejidos del organismo. Se metaboliza en ácidos grasos de cadena larga y se almacena en forma de lípidos. La mayor parte del butirato se convierte en beta-hidroxibutirato y se absorbe en una baja aunque constante concentración de este cuerpo cetónico en la sangre de las ovejas normales. El propionato se absorbe y es el principal precursor de la glucosa que se metaboliza en el hígado. Si bien estos cuerpos cetónicos se pueden metabolizar, su producción en exceso acompaña la toxemia de gestación y las grandes cantidades de estos cuerpos cetónicos generan los síntomas de una encefalopatía hepática. Los síntomas de esta enfermedad se presentan en ovejas que se encuentran alejadas del rebaño, rechazan la comida. También es frecuente que ellas estén presionando su cabeza en algún objeto o estén con la cabeza mirando hacia arriba. También es frecuente que su respiración tenga olor a acetona y pues al final las ovejas se tumban en el suelo, se encuentran alejadas de todo el rebaño, no les importa su entorno y después de 2 días ellas mueren rápidamente si no tienen un tratamiento.
Después de la muerte se puede detectar esta enfermedad porque hay una infiltración de grasa en hígado y riñones que se va a notar con un color amarillento pálido. Las células del parénquima hepático se ven distendidas por la presencia de glóbulos de grasa también. El diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer mediante un examen de sangre o mediante una toma de orina, pero se recomienda mejor el examen de sangre para ser más precisos en el diagnóstico. La fotosensibilización es una de las enfermedades que mundialmente afecta mucho la economía de los ganaderos en ovino. Esta enfermedad también es muy importante a nivel mundial. Existen 3 tipos de fotosensibilización. La primera es la fotosensibilización primaria, que es cuando el agente fotosensibilizante es absorbido directamente desde el tracto digestivo del animal. Esta enfermedad afecta principalmente a animales despigmentados o que tienen parte de su cuerpo despigmentada. La fotosensibilización primaria, que es absorbida directamente por el tracto digestivo, va a la sangre y de ahí va al tejido, donde cuando el animal se expone a la luz solar puede afectar su piel. La fotosensibilización tipo 2 se da por una síntesis aberrante de pigmentos. Estos pigmentos naturalmente no son producidos por el animal, pero se dan por una producción endógena metabólicamente aberrante. Esto quiere decir que se producen en exceso a lo que normalmente son producidos. Y por último, la fotosensibilización tipo 3, que es la más importante debido a que genera mayores pérdidas económicas y es un gran problema a nivel mundial, es la fotosensibilización hepatógena. Esta fotosensibilización es causada cuando una toxina producida por las plantas, hongo o algas, el animal las consume y causa lesiones o fallos hepáticos, lo que hace que haya retención de una sustancia fotosensibilizante llamada filoeritrina. Esta filoeritrina es un proceso metabólico que se da por la clorofila en el rumen por los organismos bacterianos. La eliminación de la filoeritrina, cuando se reduce por las lesiones hepáticas, pueden llevar a que vaya a sangre y cause lesiones en el animal cuando son expuestos a la luz solar. La luz solar de un determinado rango de longitud de onda origina excitación en las moléculas fotosensibilizantes al estar en absorción de la onda. Estas transfieren esta energía directamente a biomoléculas o al oxígeno. Si la reacción se produce con el oxígeno, pueden generar radicales libres de oxígeno, causando alteraciones patológicas, tales como alteraciones en la división celular, interferencias con la glucólisis y respiración celular, y la interrupción de síntesis de proteínas y ADN, que también puede causar la muerte celular. Los síntomas clínicos de esta enfermedad es que los animales presentan prurito en su cabeza, en las orejas y tratan de rascarse con sus patas delanteras. Al igual se les ve sacudiendo la cabeza, que se alejan de la manada y se quieren esconder en lugares donde no llegue la luz solar, inapetencia, dejan de beber agua. Al igual, las lesiones aparecen rápidamente en la piel, lo que causa edema, inflamación, enrojecimiento. Se les pueden inflamar los labios, tejidos circundantes a los ojos. A los pocos días de tener esta enfermedad pueden aparecer costras en la piel, en donde la piel está inflamada, y puede aparecer pus. En cuestión de 1 o 2 días, el pelo del animal se encuentra completamente enmarañado. Es muy común que en situaciones crónicas se den enfermedades secundarias bacterianas debido a la fotosensibilización. Es importante tener mucho cuidado con estas enfermedades, poner mucha atención, porque muchos de los animales pueden sufrir por deshidratación o por infecciones bacterianas secundarias. Las lesiones que ellos tienen en sus ojos o en los tejidos circundantes a ellos pueden afectar la visión del animal. Todo este proceso es muy doloroso para el animal, ellos dejan de comer, de beber agua. Es muy
muy importante estar en vigilancia con los animales que ya tienen esta enfermedad, debido a lo ya mencionado, que son las infecciones bacterianas secundarias y la falta de ellos de beber y comer, pueden morir por alguna de estas causas. Una de las enfermedades más importantes causada por la fotosensibilización es el eczema facial. Esta enfermedad es causada por la ingestión de una micotoxina llamada esporidesmina, la cual proviene de un hongo sapotrófico llamado Phytomyces chartarum. Este hongo se puede encontrar en cualquier parte del mundo y su ambiente favorable es la humedad y ciertas temperaturas bajas, pero él puede adaptarse a lo que sea. Esta enfermedad se da por una lesión hepática en el animal y no permite eliminar el agente fotosensibilizante filoeritrina, lo cual causa que se vaya a la piel y al animal exponerse a la luz solar pueda causar ciertas lesiones. Estas lesiones son causadas principalmente en animales despigmentados y se puede dar en las ubres, en la cara, principalmente hablando del eczema facial. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en los signos que vemos en el animal, debido a que cualquiera de estas enfermedades fotosensibilizantes tienen los mismos signos. Se da así debido a que en campo no tenemos las pruebas necesarias para diagnosticar esta enfermedad. Fundamentalmente, los animales que tienen fotosensibilidad hepatógena tienen niveles séricos muy altos, que son de AST, de GDH y de GGT. El tratamiento y prevención para esta enfermedad principalmente es tener los animales donde no estén todo el día recibiendo la luz del sol. Podemos tener árboles o podemos tener establos en los que pasen una parte del día en donde haya mucho sol. También para las enfermedades secundarias que dan bacterianas, pues se deben administrar antibióticos. Se deben tratar con antibióticos las enfermedades bacterianas para evitar septicemia o causar dermatitis graves bacterianas. También es muy importante tener hidratado al animal y en el caso del eczema facial se busca animales resistentes administrándoles zinc para que puedan ser resistentes a la toxina de este hongo. Es importante que en algunos pastos haya aplicación de fungicidas en spray. Una de las enfermedades también comunes en los ovinos son los problemas podales que se presentan mediante infecciones bacterianas, entre otros aspectos. Acá tenemos un ovino, el cual tiene un problema en el casco, donde muy probablemente tenga bacterias. Más adelante se le presenta una infección debido al carcomo de la línea blanca del casco.